Con una masiva participación de estudiantes, la Universidad Industrial de Santander realizó el foro abierto con la comunidad universitaria, en donde directivos, profesores y estudiantes expusieron sus puntos de vista frente al proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior. El auditorio Luisa Calvo fue el escenario para congregar los diferentes estamentos del alma mater, en donde se analizaron los postulados de la propuesta del Gobierno Nacional, se debatieron las premisas e implicaciones de la reforma, se hicieron análisis, cuestionamientos y reflexiones con el fin de posibilitar la construcción de una posición institucional frente al proyecto de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, para hacer de esta una propuesta de reforma concertada que responda a las necesidades y desafíos de la educación superior en Colombia. La lectura de las ponencias fue precedida por dos breves exposiciones críticas de aspectos fundamentales de la propuesta oficial de reforma a cargo del rector Dr. Jaime Alberto Camacho Pico, quien analizó diversos aspectos como es la autonomía universitaria, la tipología de las instituciones y la financiación de la universidad pública. Primera gran discusión y primer gran desacuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional, la autonomía, la definición de autonomía contemplada en el artículo 10 de la propuesta. La autonomía por Constitución Pública de Colombia, artículo 69, es de las universidades. Y todos los pronunciamientos de las altas cortes han insistido en que la autonomía universitaria es de las universidades y no de otras instituciones de educación superior. Algunos apartados de esa autonomía han sido trasladados a las instituciones de educación superior, pero consideramos que esa autonomía que a través del proyecto de ley se quiere extender a todas las instituciones de educación superior es una autonomía de las universidades y solamente de esas 80 instituciones, 80 universidades, 32 de ellas públicas que hoy gozan de esa denominación y de ese rótulo que les permite ofrecer todos los niveles de titulación, todos los del pregrado y todos los de posgrado, incluidos los doctorados. El vicerrector administrativo, ingeniero Sergio Isnardo Muñoz, presentó los planteamientos y la propuesta del SUE sobre los temas de financiación y desfinanciación de las universidades públicas. El crecimiento real del 3% anual, eso es una propuesta que sale del SUE, inicialmente no estaba en la base presupuestal, pero se concedió esa, se hizo eco al clamor de las universidades de que realmente se generara un crecimiento, no solamente estacionario, producto de comportamiento de la economía. Estos 4 elementos es lo que nosotros proponemos que conforme la base presupuestal. Delta adicional en función del crecimiento del PIB se mejora un poco, se mejora algo, pero no hace parte de la base presupuestal. El decreto 1279, que genera el mayor impacto en el tema de la desfinanciación, lo incluyen como un elemento de este 3%, pero queda realmente como un saludo a la bandera, no se acoge esa propuesta. Acuerdos de pago de entidades territoriales, vuelve a ser un saludo a la bandera porque le quitan los dientes, como decía el señor rector, a las universidades para cobrarle a las entidades territoriales como gobernaciones, alcaldías o distritos. La moderación del foro estuvo a cargo de los profesores Gonzalo Patiño de la Escuela de Economía y José Iván Hurtado de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Por su parte, la relatoría estuvo a cargo de 2 representantes estudiantiles, los presidentes de las asociaciones profesorales, profesores Orlando Aguirre Rodríguez y Gilberto Carrillo Caicedo, y 2 miembros de la dirección de la universidad, el profesor José Horacio Rosales Cueva, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, y el ingeniero Sergio Isnardo Muñoz Villarreal, vicerrector administrativo. La primera ponencia estuvo a cargo de Óscar Araujo, representante del Consejo Estudiantil Facultad de Salud, CEFAS, quien se refirió al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. La reforma no es la solución a las necesidades reales que tiene la educación superior en Colombia. Si se mira el panorama nacional, ¿por qué el gobierno no invierte en educación? ¿Por qué, según sus consideraciones, el país tiene necesidades más apremiantes, lo cual se refleja en las cifras de la realidad social que se le está ofreciendo hoy en día a nuestro país a los jóvenes? Mientras el 5.4% del Producto Interno Bruto se invierte en guerra, solo el 0.3% se invierte en educación. Mientras que se invierten 2,9 millones por año por cada estudiante universitario, se invierten 18 millones por cada soldado. Colombia es el segundo país más violento del indicador. Es el segundo país más violento por indicador de homicidios para los jóvenes y el primer país con mayores cifras de desempleo para jóvenes en Latinoamérica.
Por esto es claro que es necesario archivar la reforma de la Ley 30 y aceptar que se justifica una mayor inversión de la universidad pública para lograr una mayor calidad académica y autonomía universitaria, el desarrollo de la investigación que apunte a las necesidades de la sociedad y definitivamente que mejore el bienestar de la calidad de vida de los jóvenes. El profesor Álvaro Ramírez García hizo una completa y muy clara comparación de algunos factores de educación superior por periodos desde el año 1970 al 2011. Las mixtas. No, para mí no está claro que es una institución mixta y eso debe ser una de las cosas sobre las cuales debe centrarse muy fuertemente la posición del sector académico. Si fueran mixtas entre privada y pública, discutible todavía, pero si quiere decir ánimo de lucro, pues a mí me parece que eso no podemos aceptar esa idea. Pero hay unos capítulos nuevos que yo creo que son interesantes y que posiblemente van a dar desarrollo dentro de la educación superior. El capítulo de investigación e innovación, un capítulo sobre articulación con el entorno, un capítulo sobre internacionalización, y me quedo pasmado que no hay un capítulo sobre profesores. Edgar Quiñones, del Consejo de Representantes Facultad de Salud. Finanzas, Educación y Sociedad. El Estado colombiano a la educación superior le adeuda una suma de 700.000 millones de pesos y en nuestro doliente y lastimero país se pierden al año 4.8 billones de pesos en corrupción. Todas estas cifras, analizadas de modo sistemático, lógico y pormenorizado, delatan la intencionalidad de las voluntades políticas y el orden de prioridades que establecen nuestros sucesivos gobiernos. El gasto militar, es decir, el presupuesto para la guerra, la atracción irresponsable de inversión extranjera a costa de las cuestiones de exenciones tributarias, el acondicionamiento de la especulación económica a través de la promoción del sector financiero y la corrupción son aspectos de trascendencia oficial y desplazan con creces la educación de los colombianos y colombianas. José Antonio Valero, de la Federación de Estudiantes Universitarios UIS, participó presentando el documento Autonomía, Democracia y Participación. ¿Cómo se concibe la autonomía? Creemos que la autonomía es un principio que nace con la universidad misma. Pensar en autonomía significa pensar en una universidad diferente. Y pensando en una universidad diferente significa pensarnos en un país diferente. La autonomía necesita de dos insumos fundamentales. Y ya se mencionaba en un foro que se hizo en Físico-Químicas. Primero, que la universidad tenga la capacidad de autogobernarse. Y para eso se necesitan dos cosas adicionales. Uno, que no exista injerencia del poder político para que la universidad no se vea sometido al vaivén político en el que se encuentra el país. Y dos, que no exista intervención del capital privado ni de los gremios económicos. Profesor Gilberto Carrillo, representante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, reforma a la Ley 30 de 1992. Como dice la Corte Constitucional, la autonomía es de la comunidad universitaria. Y entonces el sentido de la autonomía es precisamente permitir la creación de cosas diferentes, la creación de conocimiento, la creación de desarrollo. Si no se tiene la autonomía, se corre el riesgo, que es el que viene con la propuesta de participaciones privadas en la Ley 30, de que, digamos, el conocimiento que se establece en la universidad sea la reproducción de conocimientos existentes. La única forma de romper el conocimiento y de que se permita oficialmente que se rompa el conocimiento es a través de la autonomía. La autonomía permite la opinión diferente, la autonomía es la que asegura los consensos pero también los disensos. Es muy importante tanto el consenso como el disenso para lograr crecimiento. Si solo hay consenso, si solo hay acatamiento, pues por supuesto ese crecimiento se coarta y se anula. Sergio Armando Rueda Gómez, ¿qué tipo de educación necesita un país como Colombia? Difícilmente podríamos considerar que Colombia es el país más feliz del mundo. Sí, como alguna vez salió un estudio que no tengo idea de quién lo hizo. O que Colombia es pasión, como lo ha dicho tanto la anterior administración de Álvaro Uribe Vélez como la actual, para tratar de atraer inversión extranjera directa a Colombia. Quizá Colombia sí es pasión, pero si entendemos la pasión bíblica de Jesucristo, ¿sí? Que es la que soporta al pueblo colombiano a diario.
En ese sentido, quizá Colombia sí sea pasión. Y para hacer una caracterización de nuestro país, yo creo que se tiene que partir de una consideración fundamental. Colombia atraviesa por un conflicto político, social armado desde hace poco más de 60 años, y ese conflicto le da forma de una u otra manera a las diferentes esferas de la vida social, política, económica e incluso cultural de nuestro país. Si nosotros desconocemos el conflicto y no reconocemos incluso sus causas históricas, pues de cierta manera nos estamos poniendo una venda sobre nuestros ojos y difícilmente vamos a entender el país en el cual vivimos. Profesor Laurentino Rodríguez Rueda, la universidad pública en el contexto de las políticas globales y su conflicto interno. La democracia no solamente es formulación y declaración ética de unos principios constitucionales formales y pretendidamente universales, eso es ingeniería institucional, tiene un carácter ideológico de dominación mundial. La democracia es una forma sociohistórica y como tal no es autoevidente, siempre implica una ruptura con las tradiciones establecidas y por lo tanto la necesidad de nuevas acciones, hechos sociales, determinaciones, leyes y normas. En esa perspectiva debe situarse la universidad pública, en la que sus integrantes, profesores, directivos, trabajadores y estudiantes deben asumir en igualdad de condiciones como ciudadanos todos estas tareas de reconstrucción de su identidad democrática. Carlos Andrés Monroy Gómez, la educación superior como un derecho, un servicio público y un bien público. La reforma está dirigida a reestructurar el mercado laboral en función de las nuevas formas de acumulación del capital y de la inserción acrítica y subordinada en la economía global. Durante la segunda mitad del siglo XX, la baja cobertura en la educación superior colombiana fue compatible con un tipo de desarrollo que no exigía una mano de obra especialmente cualificada. No obstante, los cambios en el proceso productivo determinados por la globalización exigen en la actualidad la formación de operadores competentes para hacer funcionar la nueva máquina social y productiva del capital en el país. De lo contrario, la competitividad en el mercado global y la capacidad de consumo de los nuevos bienes y servicios continuará siendo muy limitada. Con este horizonte económico, se pretende que el mercado laboral del futuro esté conformado por una pequeña élite de profesionales con alta formación académica para los cargos directivos y los servicios especializados, un grupo un poco más amplio de profesionales con una formación intermedia y funcional a la máquina productiva, los operadores calificados y una gran masa de técnicos y tecnólogos con conocimientos básicos y flexibles que ejecuten diferentes tipos de tareas cambiantes sin reflexionar sobre ellas. Profesor Jorge Francisco Maldonado Serrano, apuntes sobre aspectos no dichos fuera del articulado de la propuesta de reforma de Ley 30. Me concentro en el planteamiento hecho por el gobierno porque es allí donde están las bases que producen el articulado. Y repito, si ya especialistas pueden criticar los articulados y sus consecuencias, debemos también entender el planteamiento como base de dicho articulado y ver en este los fundamentos de la propuesta de reforma. Primero, la expresión garantía de acceso no es sincera y por el contrario oculta una cosa que quiere quitar. Garantizar el acceso a la educación no es garantizar la educación misma, su existencia. Garantizar el acceso, por el contrario, limita la garantía de la oferta, porque pone directamente a la demanda como determinante del acceso. Cuando garantizo el acceso, dejo en libertad al individuo para que diga qué y dónde estudiar. Esto, dicho así, no solo suena bien, sino que es lo que todos queremos, a saber, que nos dejen ser libres para elegir, para consumir. Profesor Mario Álvarez Cifuentes, elementos para una propuesta del tema de investigación en el proyecto de ley. Yo quiero hacer énfasis en un tema que está muy débil en la propuesta de reforma, que es el tema de la investigación. Que por supuesto es un tema que tangencialmente se ha tocado durante todo este debate, pero tal vez por eso lo quiero tomar y quiero hacer énfasis en la investigación. Esta universidad es una universidad muy particular, muy sui generis. Algunos de los que hoy nos han planteado sus
tesis nos han mostrado cosas muy interesantes de cómo ha sido el desarrollo de las leyes, cómo ha sido el desarrollo de país. Y, digamos, la UIS como universidad regional nació en un momento de la historia de Colombia del siglo XX en donde se hicieron las primeras aproximaciones tímidas a lo que es el desarrollo regional. En el portal web, en la sección de información general, foros sobre la reforma de educación superior, pueden consultar las ponencias presentadas por cada uno de los expositores.